Shokie Mijuskua, Showa, bienvenidos, bienvenidas, ¿cómo están? Vamos a trabajar hoy el tutorial número 4 y vamos a ver los adverbios interrogativos epcuacá, epcuaná, epcuasá y epcuancie. Bueno, adverbios interrogativos. Ya el mismo nombre nos indica que son adverbios que se utilizan en preguntas. Por regla general, cuando hacemos preguntas con estos adverbios, vamos a añadirles los auxiliares interrogativos wa y o, que pues el o es una variante de wa, se agrega el wa o se agrega el o. Pero también vamos a ver en algunos ejemplos que a veces se omiten, no siempre están esos adverbios interrogativos, esos sufijos, perdón, porque el adverbio como tal ya es interrogativo. Vamos a verlos uno por uno. Entonces tenemos epcuacá, pregunta por la meta de un desplazamiento. Entonces, epcuacá, recordemos que una de las funciones del K, del localizador K, es A, la meta del desplazamiento. Entonces, epcuacá va a ser ¿a dónde? Y lo vamos a responder con una frase nominal, es decir, por un sustantivo o una frase que tiene como núcleo un sustantivo, a la cual se le sufija el localizador K, o que se sigue por la posposición uvaca, que significa al encuentro de. Y siempre es en referencia a personas. Uvaca, al encuentro de. Fíjense que uvaca puede dividirse entre uva, rostro, y el sufijo ka, al rostro de ir al rostro de alguien, es ir al encuentro de alguien. Vamos a ver los ejemplos. Umnuku epcuaco ana, ¿a dónde fue tu hermano? Entonces tenemos epcuacá recibe o, el auxiliar interrogativo, y la A se pierde. Entonces, umnuku, tu hermano, epcuacó, ¿a dónde? Aná fue. Y en la respuesta, vamos a dar una respuesta muy cortica, iptacá, al mercado. Ven que aquí, después del localizador K, no viene ninguna otra palabra, entonces queda el localizador completo con la A. Iptacá al mercado. Otra pregunta. Umpaba epcuaco aná, ¿a dónde fue tu padre? Y la respuesta, Chuaya obac aná, fue al encuentro de mi madre. Entonces tenemos Chuaya, mi madre. Obac viene de a más ubaca, o sea, al encuentro de ella. Ana fue, entonces fue al encuentro de mi madre. Muy bien, entonces epcuacá, ¿a dónde? Luego tenemos epcuaná, puede utilizarse para inquirir sobre ubicación, origen de desplazamiento o recorrido, dependiendo de la clase de verbo que le sigue. Es decir, que cada vez que tengamos epcuano en alguna pregunta, para traducirlo tenemos que tener en cuenta el verbo que va a estar después. Vamos a ver esta primera pregunta. Umnuku epcuano achonu. El verbo es cho, estar. Entonces tenemos ¿en dónde está tu hermano? Si el verbo es de estar, epcuano pregunta ubicación. ¿En dónde? La respuesta, iptan achonu, está en el mercado. Ipta mercado, na en achonu está. Entonces en la respuesta usamos, cuando epcuano significa en dónde, en la respuesta ponemos el lugar con na. En la pregunta siguiente, que está tomada de las fuentes primarias, encontramos Epcuan umsuku, ¿de dónde vienes? Entonces el verbo es suku, es un verbo completamente irregular, no recibe sufijos, solamente significa venir en este momento. Sí, es un aspecto imperfectivo, pero que no recibe sufijos. Solamente es que alguien está viniendo, solamente es ahora. Entonces, Epcuan, fíjense aquí está el adverbio sin la A y sin interrogación.
¿de dónde vienes? Y en la respuesta tenemos buena, de casa. Entonces, este es un ejemplo de las fuentes primarias. Como el verbo es venir, entonces epcuan va a ser el origen del desplazamiento. ¿De dónde? Muy bien. Y también tenemos más ejemplos para el tercer significado. Vamos a ver esta pregunta y la respuesta. Kujupku epcuano a mí, ¿por dónde pasó el conejo? El verbo es mi, pasar. Entonces, epcuano va a ser ¿por dónde? La respuesta, sisus a mí, pasó por aquí. O le podemos poner, por ejemplo, si pasó por la casa, wes a mí, pasó por la casa. Y tenemos otra pregunta más también para ejemplificar el uso de por dónde. Epquano fac ayan, ¿por dónde salió? Tenemos fac ayan, salió alguien, una tercera persona, y el epquano, ¿por dónde? Entonces, epquana puede traducirse como en dónde, de dónde y por dónde. Entonces, dependiendo, perdón, se me fue, dependiendo del verbo de la oración. Muy bien. Epquasá siempre es por dónde, porque pregunta recorrido, no más. Epquaso aná, ¿por dónde se fue? ¿Qué es aná? Se fue por el bosque. Entonces en la respuesta ponemos un sustantivo con el sa por tal lugar. Entonces epquasá, que en la pregunta generalmente va a ser epquasó con la o de la interrogación, es por dónde. Y finalmente tenemos epquancie, que siempre pregunta por el origen de un desplazamiento. ¿De dónde? Epquancie umsuku, ¿de dónde vienes? Wencie, de casa. Entonces, fíjense que estos ejemplos tomados de las fuentes primarias, recién acabamos de ver que podemos decir lo mismo con epquano. Entonces, para preguntar de dónde, podemos preguntar epquano o epquancie. Muy bien. Y en la respuesta de epquancie vamos a poner el sustantivo, en este caso la casa, y agregándole el ncie, que es desde o de. Muy bien. Entonces, en el ejercicio tenemos 5 preguntas en la primera columna y luego tenemos las respuestas, pero están desordenadas. Entonces, van a unir las preguntas y la respuesta, para lo cual también hay que traducirlas para tener elementos para unirlas. Entonces, pausamos el video, hagan la traducción de las preguntas, la traducción de las respuestas y luego unan pregunta y respuesta. Muy bien, tenemos primera pregunta. Un pava, un guayá, epquano abichin. El verbo bichi significa estar y el sujeto es plural entre 2 y 10. Entonces tenemos, ¿en dónde están tu padre y tu madre? La respuesta, shunsuana, en Tunja. Segunda pregunta, epquancie fac umyan, ¿de dónde saliste? As wansie, de aquella montaña o desde aquella montaña. Tercera pregunta. Epquano umchonu, ¿en dónde estás? El verbo cho es estar, sujeto singular, en este caso tú. ¿En dónde estás? Chuwen y chonu, estoy en mi casa. Cuarta pregunta. Epquaso mipqua, ¿por dónde llegaron? Watoktusa, por la quebrada. Quinta pregunta, Epquaco umna, ¿a dónde fuiste? Itba o Bacá, al encuentro de mi capitán. Tba, recordemos, aparece traducido como capitán, era una persona muy importante dentro de la organización social muisca. Bueno, muy bien. Entonces, si hay respuestas que no hayan quedado claras o conceptos, pues no duden
me escriben e inmediatamente solucionamos cualquier duda. Recuerden hacer el ejercicio del material complementario. Entonces, ahí seguimos en este curso. Fie un chinga, haspqua sihipqua.